pues he decidido pues explicaros un poquito mis reflexiones en el contexto actual pues que estamos. Quizás en otro contexto mis reflexiones serían no muy distintos, pero quizás un poco con otro matiz, un poco más distinto. Pues mi corto speech, mientras tomáis vuestro postre, empieza con trabajar, trabajar, trabajar y acaba con trabajar, trabajar, trabajar. Así que no hay más secreto que trabajar. Ahí al lado puedes apuntar pues pasión, con alegría, con un buen equipo, con las ideas claras, con los objetivos claros, siendo honesto, rodeándote del mejor equipo. Le puedes añadirle un montón de cosas. Pero el headline, el titular es trabajar, trabajar y trabajar. Bien, yo empezaría... ¿Está muy alto o me alejo? ¿Está bien así? Bien. Yo empezaría con tener hambre o no. Yo creo que es muy importante tener hambre. Yo creo que lo que nos ha pasado últimamente es que nos creíamos que éramos hijos de una familia rica y nos comportábamos como tal. No ahorrábamos, derrochábamos, hacíamos aeropuertos donde no hacía falta, pues que quizás sale un avión si es que sale, hacíamos desvíos de trenes que no había ni Dios, hacíamos un montón de infraestructuras innecesarias, total que estábamos gastando y seguimos gastando mucho dinero. Bien, pues todo esto hay que olvidarse. Ahora lo que toca es trabajar, trabajar mucho, aprender de los errores, porque ahora pues con toda la crisis, todos los que estamos aquí y toda España hemos cometido errores, no solamente la construcción ni la banca, todos. Si no analizamos y vemos donde cada uno ha cometido sus errores, no habremos aprendido de nada de esta crisis. Y si aprendemos, por lo menos estos errores no cometeremos otros, pero por lo menos estos no, con lo que nos está costando. Por lo tanto, es muy importante no echar las culpas a nadie, de todo lo que pasa uno mismo es el culpable, analizar y mejorarlo. Pues en muchos casos, muchos empresarios y muchas empresas que van mal, quizás es porque no han hecho los deberes. Quizás porque los que podían salir al extranjero, por no trabajar tanto, por decir ya lo he fet tot, se han quedado aquí. Y ahora quizás les es difícil volver a salir afuera. Por lo tanto, afuera hay una lucha brutal. Decimos, no hay crisis, no hay trabajo. Pues más de uno de ustedes que he estado hablando aquí, me he dado cuenta que están encontrando unos nuevos nichos que su facturación de año en año se está duplicando casi y ven un futuro brutal. Por lo tanto, siempre hay oportunidades. Depende de dónde estés. Si estás en tu despacho lamentándote de la crisis, es una cosa. En nuestro caso, sí que hay crisis, como en la mayoría de los sitios. Si quiero fabricar, voy a una fábrica, a un taller en Marruecos o en Turquía, si son buenos y fabrican para los mejores, por mucho crisis que haya, tengo que hacer lo mismo. Con humildad, pedirle por favor, pagándole más, intentar entrar en aquella cadena. Por lo tanto, la crisis existe, pero la alta velocidad de tren, por ahí al lado, sigue a toda marcha. Hay algunos que lo ven, otros que solamente se están padeciéndose. Por lo tanto, todo depende de uno mismo. Si uno mismo quiere ver en la jungla lo que está pasando, es constante. Lo bueno no tiene crisis. Si tú quieres comprar algo o quieres fabricar algo, tienes que esperar, tienes que bajarte los pantalones, lo que sea para conseguirlo. Igual que antes, las cosas no han cambiado. Bien, otra de las cosas que a mí me sorprende mucho es, yo que hasta hace poco viajaba mucho a China, veía de que las ganas que tenían ellos de trabajar, su ambición era infinitamente más alto que las nuestras. Dicho de otra forma,
uno de los nuestros, aquí, en España, pues cuando llega a amasar pues 10 o 50 millones de euros, dice, bueno, los lunes por la mañana me voy a jugar al golf y los viernes también, porque el fin de semana lo hago largo, me lo tomo con calma. Pues un chino, para que diga lo mismo, pues tiene que tener no 10 ni 50 millones en su cuenta corriente, pues tiene que tener 1.000 o 5.000 millones. Esta es la gran diferencia. La ambición. No es malo, la ambición es buenísimo, es sanísimo, es tener hambre, es tener ganas, es empujar. Vuelvo a lo primero, hay que tener hambre para poder triunfar en la vida. Bien, al entrar he estado hablando con varios de vosotros y cada uno me iba explicando pues los nuevos retos, los nuevos negocios que está montando. Lo que sí, yo humildemente, porque yo creo que más de uno aquí me da 1000 vueltas, pero yo con lo poco que sé, lo que sí les pediría, sobre todo, que miren el techo de su empresa. Si es ilimitado o llegará enseguida y ahí se quedará. Es importante encontrar nichos o negocios nuevos que el techo esté muy alto. No sé si me explico. Correcto. En nuestro caso, nosotros el año pasado hemos abierto 400 y pico de tiendas. La previsión este año es abrir 700 puntos de venta. El techo es ilimitado. Esto hace que puedas crecer constantemente y la velocidad lo pones tú. Pues si quieres abrir 100 o si quieres abrir 1000. Todo depende de ti y de la organización que montes.